Muy buenos días. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estas palabras que Jesús está diciendo se encuentran en Mateo capítulo 24, versículo 21. Él está hablando específicamente a los judíos en el discurso del Sermón del Monte, o más bien el discurso del Monte de los Olivos. Y aquí Jesucristo está trayendo una información que está basada única y exclusivamente en una relación que Dios tiene con la nación de Israel. ¿Por qué digo que es con la nación de Israel? Porque en el versículo 15 la Biblia dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. El profeta Daniel fue un hombre unos 600 años antes de Jesucristo. Él tuvo esta iluminación de la palabra y específicamente está basada para la nación de Israel. Las palabras que está diciendo Jesús aquí no tienen que ver con nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, hemos sido injertados en la nación de Israel. Me voy a explicar. Los judíos negaron a Jesús y por tal manera ellos establecieron las palabras crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos tenían la opción de decir que Jesús podía ser libre o no podía ser libre. Mas, sin embargo, al decir crucifíquenlo, le dieron la oportunidad a Barrabás de ser libertado de la cárcel. Por lo tanto, los judíos negaron a Jesús. Dios entonces comienza a tener una relación con nosotros, aquella relación que ya había sido comenzada con Abraham. Abraham es el padre de la fe. Génesis capítulo 15, verso 6 establece que le fue contada la justicia por fe a Abraham. Nosotros somos bendecidos en Abraham, porque la promesa que Dios le da a Abraham está establecida en que en él serían benditas todas las naciones. Por lo tanto, esa relación, que bien lo explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 y Romanos, bien le explica el apóstol Pablo acerca de esta relación que nosotros tenemos, la iglesia, con el cuerpo de Jesucristo, con Dios por medio de Cristo, por la fe. En Dios somos salvos por medio de Jesucristo. La gran tribulación es una etapa, es una dispensación, es una relación de Dios con el hombre distinta a la relación de Dios con el hombre que Dios tiene con nosotros ahora. La relación actual está basada en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos una relación diferente en el plan profético de Dios que nos libra de esta tremenda situación difícil que viene para el mundo. Lo que Cristo ha querido desde antes de la fundación del mundo es que nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, estemos disponibles, estemos ahora mismo disponibles para el arrebatamiento de la iglesia. Porque el príncipe de la potestad del aire, conforme a Efesios capítulo 2, versículo 2, que controla los aires, y sabemos que somos de Dios, pero el maligno está
haciendo lo malo en la tierra. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender esta verdad bíblica para que no podamos pasar por este momento de la gran tribulación. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, será levantada. Será levantada. Te reunirá con Jesucristo en las nubes y luego de pasada la gran tribulación, entiéndase terminando con la Tercera Guerra Mundial, Cristo vendrá con nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, a establecer su reino por 1000 años. El Espíritu Santo en estos 2000 años ha tratado de que nosotros hagamos conciencia de esta verdad. Entender realmente que nosotros somos salvos por la fe en Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que va a pasar en la gran tribulación? Una vez la iglesia sea levantada, entonces el mundo se enfrentará a una crisis emocional, económica y social. Los primeros 3 años van a ser años de un milenio ficticio. El anticristo tendrá control primeramente con la religión y posteriormente, entonces, después pasado los primeros 3 años y medio, tomará control el falso profeta, conforme a Apocalipsis capítulo 13. El falso profeta no tiene que ver absolutamente nada con el gobierno que el anticristo tendrá con la parte religiosa. Es interesante, muy importante que nosotros entendamos que lo que va a suceder, el Espíritu Santo quiere que la iglesia esté relevada de todo esto, pero el mundo está totalmente confundido por lo que se conoce como específicamente la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es aquella iglesia que se encuentra en una relación humana con la humanidad. Eso significa la Odisea, relación humana. La iglesia de la Odisea se ha mezclado con el mundo de tal manera que no se sabe realmente si es la iglesia como el cuerpo de Cristo o es una combinación de iglesia y mundo. Nosotros estamos representados como la iglesia de Filadelfia, la iglesia verdadera en medio de una iglesia protestante. Nosotros somos la iglesia, esa iglesia, la iglesia de Filadelfia. El Espíritu Santo desea que nosotros, la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, el cual le costó un precio grande a Jesucristo hace 2000 años, dio su vida por nosotros. Pero nosotros, la iglesia como el cuerpo de Cristo, no hemos gloria a Dios, no hemos entendido las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El mundo se enfrentará a una gran tribulación, pero será dirigida única y exclusivamente a la nación de Israel. Nosotros tenemos la bendición de ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Este es un tema que entra por un oído y sale por el otro. Ya la iglesia, como el cuerpo de Cristo, está inerte, ya no cree absolutamente nada, pero nosotros, los que realmente entendemos la palabra del Señor, los que hemos entendido este evangelio, tenemos la responsabilidad de decirle a los hermanos que se pongan firmes, porque el 2022 será peor. Y si llegamos al 2023, peor todavía. Pero lo bueno que hay de lo que está pasando es lo malo que existe actualmente. Porque lo malo que existe actualmente es lo bueno para nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Jesucristo. Porque sabemos que ya pronto partiremos
y el Señor nos recibirá en las nubes, entonces estaremos con Él para siempre. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos con Él para siempre. Amados hermanos, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a tomar esta bendición en serio, porque el tiempo está más cerca de lo que cada uno de nosotros pensamos. Todavía un poco, y lo que ha de venir vendrá y no tardará. Adelante siempre. Dios les bendiga. Que la pasen bien.